Hola, queridos alumnos de la asignatura de Sociedad y Cultura. El día de hoy eh, voy a emprender una serie de grabaciones de videos para explicarles a grandes rasgos algunos de los temas que vamos a estar viendo a distancia. Ya sabemos que frente a esta eventualidad, frente a esta contingencia del coronavirus, tanto los alumnos como los profesores tenemos que buscar la manera de tender puentes para que no se pierda esa comunicación y que ustedes tampoco crean que solamente se trata de que estén haciendo actividades, sino que también, pues nosotros como profesores intentamos como facilitarles también las cosas a partir de distintas explicaciones de diferentes temas. En primer lugar, espero que estén muy bien, que se estén cuidando mucho, que cuiden también a las personas que ustedes consideran como la población más vulnerable, en este caso, por ejemplo, a sus papás, a sus abuelitos, pero que también ustedes se cuiden muchísimo. Y también, ¿por qué no? Pues invitarlos también a que este periodo que tenemos, en general todos, nos permite también replantearnos muchas cosas al nivel individual, pero también al nivel colectivo. Hacernos algunas preguntas básicas como ¿qué es lo que hizo que llegáramos a este punto de tener una pandemia a nivel global y que se expanda de manera tan vertiginosa? Y no solamente eso, sino también que la medicina no haya encontrado una vacuna, una cura certera frente a esta pandemia, y cómo de alguna manera está también evidenciando cómo la misma sociedad hay distintas clases o distintos estratos que viven de diferente manera también esta pandemia del coronavirus. No es lo mismo alguien que pues vive en una clase media alta, que alguien que verdaderamente pues tiene que vivir al día y que depende muchas veces del negocio informal, pues evidentemente no tiene las mismas posibilidades que una persona que a lo mejor como nosotros pues tiene un cierto confort, un cierto nivel de vida que le facilita el hecho de resguardarse en cuarentena. Eso también nos permite reflexionar sobre esos contrastes que existen en nuestro país y ser empáticos y ser conscientes también de esas luces y sombras. Bueno, como les digo, esto es como una especie de, de manera en que yo puedo explicarles algunos temas que vamos a estar viendo durante lo que resta pues de nuestro curso, que es un curso que personalmente es un curso que me ha gustado muchísimo compartirlos con ustedes y que tiene que ver, bueno, esta última parte con una reflexión histórica, filosófica y artística de nuestra cultura mexicana. O sea, ¿qué es lo que ha llevado a nuestra cultura a tener ciertas prácticas, ciertos estereotipos y ciertas reflexiones? Ya hemos pensado, ya hemos reflexionado bastante sobre la cultura mexicana. Hemos hecho algunas actividades, algunos escritos sobre cuáles son aquellos elementos que conforman a la cultura mexicana como tal. Y el día de hoy pues me gustaría como retomar una cuestión para mí fundamental, que es la cuestión de la historia. Es decir, ¿qué tan importante es la historia para forjar una identidad nacional? ¿Y en qué momentos específicamente históricos nosotros hemos reflexionado sobre el ser nacional o sobre el alma mexicana? Bueno, nosotros podemos encontrar que la nación mexicana va a surgir sobre todo después de este movimiento de independencia. Durante todo el siglo XIX va a haber tres grandes momentos históricos que nosotros podemos identificar, que es la independencia de México, el segundo es la Guerra de Reforma a mediados del siglo XIX y finalmente pues lo que sería el Porfiriato.
Podemos también nosotros destacar que en estos tres momentos de nuestra historia, desde el momento en que nosotros nos consideramos como independientes, como libres, y no solamente México, sino todos los países hispanoamericanos, va a haber una reflexión muy profunda acerca de nuestra identidad, acerca de lo que significa ser mexicano. Ya en la independencia podemos nosotros rastrear en el arte, en las pinturas, en la literatura, en las distintas polémicas entre los escritores, entre los artistas, qué tradición nos define a nosotros como mexicanos. Pero aquí yo quiero puntualizar algo muy, muy importante. Durante la independencia o la independencia de México tuvo una fuerte influencia de Francia. No recordemos nosotros que el horizonte histórico del cual se desprende la independencia de México, pues fue la Revolución Francesa en 1789, que la Revolución Francesa, atendiendo y ligándolo con el texto que ustedes leyeron de Koselleck, representa este Sattelstadt, como lo denomina Koselleck, este término alemán que significa ruptura, que significa modernidad. La Revolución Francesa rompe con el pasado, rompe con la monarquía, rompe con el rey, y a partir de la Revolución Francesa se va a proyectar un nuevo futuro o un nuevo horizonte de expectativa, como lo denomina Reinhard Koselleck. Y digamos, esto va a tener una influencia también en los países hispanoamericanos. Yo se los digo así, digamos, de una manera clara. ¿De qué manera hay una influencia de la Revolución Francesa en la independencia de México? Pues muy sencillo. Por ejemplo, todo este sector criollo, el sector que hizo verdaderamente la independencia, estaba muy nutrido de las ideas del enciclopedismo, de la ilustración, de Rousseau, de Voltaire, de Montesquieu, de D'Alembert. Es decir, por ejemplo, el cura Hidalgo tenía una formación muy, muy importante en lenguas, en filosofía, y bueno, evidentemente conocía a todos estos ilustrados, pero no solamente conocía a los ilustrados, sino también sabía que en Francia se había dado este movimiento de la Revolución Francesa, de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad. Entonces hay una influencia directa en la independencia de la independencia de México respecto a Francia. Entonces, hay una influencia en el nivel histórico, pero también en el plano intelectual, en el plano filosófico. Eh, por ejemplo, podemos encontrar también similitudes en el sentido de que, por ejemplo, la Revolución Francesa fue la revuelta entre digamos, el tercer estado, que estaba conformado principalmente por profesionistas, por abogados, por médicos, por doctores, por maestros, que no tenían todos esos privilegios que sí tenían, por ejemplo, el primero y el segundo estado, que estaba conformado por el clero y por la monarquía, digamos, los que acaparaban la mayor parte de las riquezas. De igual manera, nosotros podríamos encontrar en el panorama sociopolítico de la Nueva España, antes de la independencia, pues ciertas clases, ciertos estratos sociales. Por ejemplo, estaban los peninsulares, y los peninsulares pues eran los españoles que venían a explotar las tierras conquistadas, los criollos, que eran españoles, pero que habían nacido en territorio americano, y finalmente podemos encontrar la población mestiza y la población indígena, que eran, digamos, los sectores más vulnerables, más desfavorecidos. Entonces, ¿quiénes hicieron verdaderamente la independencia de México? Pues fueron los criollos, el sector de los criollos, que era un sector mayoritariamente letrado, pero que no ocupaba puestos administrativos preponderantes dentro del virreinato. Entonces, este sector criollo se sentía con el derecho de participar en los asuntos políticos por ejemplo, en el caso de la Nueva España. Entonces, todos ellos fueron los que hicieron el movimiento, los que incitaron al movimiento de independencia, activando precisamente a todos estos sectores o todos estos grupos que a lo mejor vivían en
pues en un ambiente hostil, no tenían tanta educación como el sector criollo, pero que a través de todas las arengas, todos los discursos lograron convencerlo. Recuerden que durante la independencia de México, uno de los elementos clave pues fue el estandarte de la Virgen de Guadalupe, que sirvió como elemento cohesionador pues de este sector criollo con los otros sectores, el sector mestizo y el sector indígena, ¿no? La Virgen Morena, que representa precisamente el elemento hispano, que es el elemento de la religión católica, pero aglutinado también con el elemento prehispánico, que sería, por ejemplo, algunos de los colores que figuran en este estandarte, el mismo color de la tez de la Virgen de Guadalupe, el moreno, y indica precisamente que hay un sincretismo o una fusión de elementos hispánicos con elementos indígenas. Entonces, por ejemplo, este gran movimiento de la independencia de México tiene una influencia directa de Francia. Pero también durante la Guerra de Reforma, a mediados del siglo XIX, podemos encontrar también la influencia de Francia. ¿Por qué? Porque una de las cosas que se decretaron con las leyes de reforma, cuyo mayor artífice pues fue Benito Juárez, y por ejemplo en el caso de nuestro estado fue Melchor Ocampo, pues fue precisamente la separación, la escisión entre los asuntos del Estado, los asuntos civiles y los asuntos de la Iglesia, que de alguna manera también fue lo que hicieron los revolucionarios franceses, los jacobinos. O sea, estaban en contra de toda la acumulación de riquezas que se tenían en Francia, que tenía el rey. De igual manera, si hacemos como una especie de historia comparada o analogías, podemos encontrar que durante el periodo de la Reforma, la Iglesia también lo acaparaba todo. O sea, la Iglesia era responsable de los matrimonios, de las propiedades. Entonces, lo que hizo Juárez, procuró una especie de desamortización de los bienes de la Iglesia con las leyes de reforma. Todos los asuntos en los cuales se encargaba la Iglesia ahora los tiene que desempeñar el Estado. El ejemplo más claro pues es el matrimonio. En la actualidad, bajo esta, digamos, herencia de las leyes de reforma, un matrimonio que tiene validez pues es el matrimonio solamente ante lo civil. El asunto de la Iglesia tiene una cuestión simbólica, es muy importante, etcétera, pero no tiene ninguna repercusión legal. Ahí tenemos una clara herencia de la Revolución Francesa en el periodo de Reforma. Y finalmente, pues el Porfiriato, para los que están un poco familiarizados con Porfirio Díaz, pues hay una clara también influencia de Francia. De hecho, por ejemplo, ustedes pueden ir a la Ciudad de México y se pueden encontrar algunos monumentos que fueron creados durante el periodo de Porfirio Díaz, que un caso significativo es el Ángel de la Independencia, que fue construido por el arquitecto Antonio Rivas Mercado. Pues este monumento tan importante está claramente influido por la cultura francesa. Vayan ustedes, por ejemplo, a Guanajuato, el Teatro Juárez, que también fue un monumento histórico, una construcción histórica que proviene del Porfiriato, también fue construido bajo los preceptos del arte o de la arquitectura francesa. Y bueno, Porfirio Díaz está muy influido por la cultura francesa. Los grupos de intelectuales que germinaron durante el Porfiriato, que se les denominaban los científicos, también estaban fuertemente influidos por la cultura francesa, por el positivismo francés específicamente, la creación, por ejemplo, de la Escuela Nacional Preparatoria, todos estos grandes intelectuales como Gabino Barreda, como Justo Sierra, entre otros, estuvieron fuertemente influidos por la cultura francesa. Entonces, muchos de nuestros movimientos políticos importantes, esta es como la idea central que quiero que ustedes guarden en mente, estuvieron influidos por la cultura europea, específicamente por la cultura francesa. ¿Qué va a pasar cuando en 1910 se dé el levantamiento encabezado por Francisco I. Madero? Pues que la Revolución Mexicana como tal,
a diferencia de la independencia, a diferencia de la reforma, a diferencia del porfiriato, según, por ejemplo, Octavio Paz, en su libro El laberinto de la soledad, va a ser el primer movimiento genuinamente mexicano. Es decir, que va a surgir de las entrañas de nuestro país. Va a ser un movimiento que va a surgir del corazón mismo de México. Ya no va a estar inspirado en otro tipo de levantamientos, de transformaciones, de revoluciones, sino que va a inspirarse en la realidad que nosotros estábamos viviendo a principios del siglo XX. Para saber más o menos cuál es este tipo de realidad que se está viviendo a principios del siglo XX, yo les recomiendo mucho que lean un libro que se llama México Bárbaro, de un escritor que se llama John Kenneth Turner. Y ese escritor retrata cómo se vivía en México durante el porfiriato, cómo se vivía en las haciendas enequeneras, cómo prácticamente se vivía en la esclavitud. Las personas no tenían ni lo más elemental, vivían hacinadas en grandes extensiones, los familiares heredaban las deudas de los padres, y bueno, ustedes saben, han escuchado que el trabajo, eran largas jornadas de trabajo, y pues se les pagaba en tiendas de raya. Las tiendas de raya pues eran productos de mala calidad, ni siquiera se les pagaban en efectivo. Entonces, dos de los sectores que fueron golpeados durante el periodo del porfiriato, a pesar de que el porfiriato se considera como un periodo de estabilidad económica, de desarrollo, de modernización, de la introducción del ferrocarril, de la electricidad, dos de los grandes sectores que fueron fuertemente golpeados, marginados durante el periodo del porfiriato, es el campesino y el indígena. Campesino y el indígena. ¿Qué a esto se refiere Octavio Paz cuando habla de que es un movimiento que surge de las entrañas de ese México olvidado, de ese México profundo, como lo denominaría Bonfil Batalla, un México que ni la independencia, que ni la reforma, que ni el porfiriato, ni todo el siglo XIX había reivindicado? O sea, Zapata, que fue uno de los principales combatientes durante el periodo de la Revolución Mexicana, va a procurar reivindicar, va a procurar luchar y restablecer ese México ignorado a partir de ese gran lema, ¿no? De tierra y libertad, o la tierra es de quien la trabaja. Por eso a la Revolución Mexicana se le vincula mucho con Zapata. Incluso algunos llegan a pensar que el movimiento genuino de la Revolución Mexicana, el corazón mismo de la Revolución Mexicana, pues fue Zapata, porque Zapata tenía este programa agrario, tenía esta intención del reparto agrario mucho tiempo antes que evidentemente Cárdenas, que Cárdenas es la herencia zapatista que tiene Cárdenas. Entonces, aquí hay un elemento clave que yo quiero dejar sentado sobre este asunto histórico, que es el siguiente. La Revolución Mexicana va a tratar de rescatar la tradición indígena. A esa pregunta de quiénes somos o qué es lo que somos, se le va a intentar dar una respuesta en el plano intelectual. Es decir, aquí yo sí distinguiría entre dos puntos, o dos planos, o dos dimensiones. Es decir, lo que piensan los intelectuales, o el plano de la intelectualidad. Y cuando hablo de intelectuales hablo de filósofos, hablo de pintores, hablo de novelistas, hablo de artistas en general, es decir, gente que tiene un cierto capital cultural, capital simbólico, y lo que viven las personas cotidianamente, es decir, ese elemento no intelectual, a lo mejor iletrado, de analfabetismo, cómo se van germinando ahí esos ciertos estereotipos, ciertas concepciones. Entonces, todos estos estereotipos y estas concepciones, y la misma Revolución Mexicana, o los mismos motivos que originaron la Revolución Mexicana, de alguna manera van a generar en los intelectuales que padecen y viven la Revolución Mexicana ciertas reflexiones, ciertas inquietudes, ciertas intuiciones que van a estar ligadas con ese mundo o ese sustrato que es lo intelectual. Entonces va a haber una reflexión en la filosofía,
va a haber una reflexión en la poesía, en el arte, va a haber una reflexión en la pintura, y la Revolución Mexicana va a crear una pregunta, un pensamiento que va a girar en torno, sobre todo, de una pregunta. ¿Qué es el mexicano? ¿Quiénes somos? ¿A qué horizonte histórico nosotros nos constituimos? ¿A qué tradición debemos regresar para forjar nuestra identidad nacional, nuestra alma mexicana como tal? Como les digo, esta pregunta estuvo presente en la independencia, estuvo presente en la reforma, estuvo presente también durante el porfiriato, pero no con la misma fuerza, ni con la misma intensidad, ni con la misma prontitud que tuvo durante la Revolución Mexicana. O sea, era una urgencia para los intelectuales por-revolucionarios responder esta pregunta, porque precisamente al responder esta pregunta se iba a definir la nacionalidad mexicana. Es decir, era tal la necesidad de forjar una identidad que los intelectuales, voy a ponerles algunos ejemplos, aquí nosotros podemos encontrar una variedad muy muy grande de escritores y de artistas. Yo les voy a poner solamente unos ejemplos. Por ejemplo, el Ateneo de la Juventud, que fue una generación de escritores que vivieron durante y después de la Revolución Mexicana y que dieron a grandes ensayistas, a grandes filósofos, como es el caso de José Vasconcelos, que escribió un texto que se llama La raza cósmica, donde habla precisamente de una raza latinoamericana que va a contrarrestar a la raza anglosajona, a la presencia apabullante de los Estados Unidos. Tenemos un autor como Alfonso Reyes, que va a acudir también a las tradiciones indígenas, a la tradición también hispánica, como es el caso de su texto La visión de Anáhuac. Enrique Sureña también, tenemos a Antonio Caso. En fin, hay una serie de escritores, de filósofos que van a reflexionar sobre lo mexicano. En el arte pictórico vamos a encontrar a un muralista como es Diego Rivera, que va a crear toda una a toda una ideología que va a girar en torno a cuál es la historia a la que debe atenerse, a la que debe adherirse la nación mexicana. Entonces, si ustedes ven los frescos de los murales de Diego Rivera, principalmente Diego Rivera se va a adherir a la tradición indígena. O sea, va a tener la influencia indigenista, pero no solamente la influencia indigenista, sino también, por ejemplo, Diego Rivera va a estar muy vinculado con el marxismo como tal, o la Revolución Rusa. Entonces, ahí vamos a tener también que va a haber dos figuras fundamentales durante la Revolución Mexicana, que va a ser, como les digo, el campesino y el obrero, que por sí mismas, fíjense, por eso también fue interesante leer a Koselleck, por sí mismas estas dos tradiciones aparentemente, digamos, tienen muchas similitudes entre sí, pero en la esencia misma o en lo que forma a estos grupos, estos sectores, va a haber una diferencia muy muy grande. Y ahí podemos entenderlo bajo la perspectiva de Koselleck. ¿Por qué? Porque el campesino va a tener que ver con un mundo tradicional, un mundo rural, un mundo que Koselleck denominaría como el espacio de experiencia, que va a ser tradicional, netamente tradicional. Y por otro lado vamos a tener al obrero, que el obrero ¿cuándo va a surgir? El obrero va a surgir principalmente a partir de la revolución industrial, a partir de lo que Koselleck denomina como el Sattelzeit, como la modernidad. Entonces, uno es hijo de la tradición, el campesino es hijo de la tradición, y el obrero es hijo de la modernidad. Es decir, uno está vinculado al pasado y el otro está vinculado al futuro. Aquí, por ejemplo, sobre este tema hay un texto interesantísimo de una investigadora que se llama Rivera Carbó, donde habla de los sectores de la Revolución Mexicana y va a hablar cómo en un momento dado, cuando quisieron congeniar estos dos grupos, hubo muchísimas desavenencias. Un rasgo que mencionaba estas incongruencias es el de la religión. O sea, si ustedes revisan, por ejemplo, la lucha obrera, el marxismo como tal, que es que Marx lo que presuponía precisamente era la dictadura del proletariado, pues el marxismo es completamente ateo.
Y si ustedes revisan, hablando precisamente de la herencia indígena, buena parte de la herencia indígena va a retomar muchos elementos del cristianismo y los va a fusionar. Es decir, muchas de las comunidades indígenas son profundamente, pero profundamente religiosas. Entonces los obreros no van a poder congeniar con los campesinos precisamente ¿por qué? Porque son visiones diferentes, a pesar de que ambos pues tienen como esta característica de que son marginados. Entonces vamos a tener un artista como Diego Rivera que va a tratar de congeniar, va a tratar de que de fundir estos dos sectores a partir de qué, de su visión indigenista, pero también a partir de su visión marxista, su visión socialista. Entonces, por ejemplo, tenemos en el arte Diego Rivera, Siqueiros, José Clemente Orozco. Si ustedes van a la Escuela Nacional Preparatoria, se van a encontrar con los frescos también de Orozco, que personalmente es uno de los muralistas que a mí me gustan más. Hay reflexiones muy interesantes de Orozco sobre el horror. Javier Villaurrutia, Octavio Paz, estos escritores mexicanos, han reflexionado mucho sobre el concepto del horror en José Clemente Orozco. Va a surgir, por ejemplo, la novela de la Revolución en el ámbito de la literatura, con un autor como Mariano Azuela, que escribió un libro que se llama Los de Abajo, que va a ser una literatura que crea, que forja o que se forja a partir de la revolución. En el ámbito de la poesía van a surgir autores como los contemporáneos, una generación que surge de 1920 a 1932 y cuyo tema principal pues va a ser el tema de la muerte, que como ustedes saben pues el tema de la muerte es uno de los rasgos distintivos de la cultura mexicana como tal. Van a surgir tres grandes autores principalmente, que es Javier Villaurrutia, José Gorostiza, Bernardo Ortiz de Montellano. Villaurrutia va a escribir un libro que se llama Nostalgia de la Muerte. José Gorostiza va a escribir un poema largo que se llama Muerte sin fin, y Bernardo Ortiz de Montellano un poemario que se llama Muerte de cielo azul. Entonces hay una visión común, por ejemplo, en estos tres autores, que nos habla de que hay también una reflexión muy profunda acerca de la propia tradición a la cual se tiene que acudir, que pues va a llegar a su punto más alto con algunos títulos que a lo mejor ustedes pues han escuchado. El título por excelencia, El perfil del hombre y de la cultura en México, del filósofo michoacano Samuel Ramos. Vamos a encontrar algún título como La visión de Anáhuac de Alfonso Reyes, La raza cósmica de José Vasconcelos. Vamos a encontrar algunos títulos como La ontología del mexicano de Emilio Uranga. Digamos, un título más contemporáneo sería La jaula de la melancolía de Roger Bartra. Y en fin, tenemos una reflexión muy profunda acerca del ser del mexicano. Aquí la cuestión es la siguiente, y con esto quisiera ir perfilando ya mi conclusión. Es Octavio Paz, por ejemplo, en el libro El laberinto de la soledad, plantea la naturaleza del pachuco. El pachuco es el personaje que vive en Los Ángeles y que no se siente ni mexicano ni se siente tampoco estadounidense. O sea, se ve como que está oscilando entre distintas culturas. La pregunta es, nosotros los mexicanos, ¿qué somos ahora? ¿Quiénes somos? ¿Nos sentimos adheridos a la tradición hispánica, con todo lo que ello conlleva, con el idioma, con la religión católica? ¿Nos sentimos adheridos a la tradición indígena, también con todas las prácticas, los rituales del mundo indígena? ¿O por el contrario, seríamos como una mezcla, un cruzamiento de estas dos tradiciones, la indígena y la hispánica? O podríamos nosotros incluir también ahí una reflexión muy posmoderna, que sería la siguiente: ¿qué tanto estas categorías analíticas de lo indígena y lo hispánico todavía siguen funcionando en los albores, en los inicios del siglo XXI? Es decir, todavía aquellas preguntas que se hacían los intelectuales después de la Revolución Mexicana todavía siguen siendo pertinentes en nuestra época. Aún no hemos respondido a esa pregunta tan importante, tan acuciante, tan
tan problemática, que es el quiénes somos nosotros los mexicanos, qué somos nosotros los mexicanos, qué nos define culturalmente. ¿Somos una respuesta o por el contrario somos un problema todavía viviente? ¿Y cómo se refleja, digamos, esta identidad en nuestras obras literarias, en nuestras obras filosóficas, en nuestras obras incluso hasta gastronómicas? Y lo más importante que, digamos, eso es quizás lo que cualquier historiador o cualquier sociólogo o antropólogo tendría que estudiar. ¿Cómo todos estos estereotipos o estas representaciones las vive la gente común? ¿Realmente las vive la gente común? ¿Cómo vivimos la tradición indígena? ¿Cómo vivimos la tradición hispánica? ¿Y cómo se evidencia también esto en el plano de la política? Bueno, espero que no los haya abrumado demasiado con esta introducción a este tema. Vamos a seguir platicándolo. Yo les voy a dejar alguna actividad en la plataforma. Yo les pido de favor que la revisen. Les repito, espero que estén muy bien. Les mando un saludo muy, muy fuerte. Los extraño. Y extraño todas esas conversaciones que tenemos en clase, esas discusiones. A veces un poco bizarras, un poco dogmáticas, extrañas, pero a final de cuentas, pues eso es lo que genera un verdadero ambiente de diálogo en el aula. Y pues este video responde a esa necesidad de que ustedes no vean como estas clases a distancia como una desvinculación de nosotros los profesores. No es lo mismo, evidentemente, el hecho de estar platicando, participando, el estar retroalimentando la clase, que hacerlo de esta manera, pero sea esta una intención para que se clarifiquen ciertos puntos de los temas. Les mando un cordial saludo, cuídense mucho, cuiden mucho a sus familiares y espero, de verdad espero, poder verlos pronto y que pues esto no se cierre, este curso no se cierre de una manera virtual, sino de una manera presencial. Nos vemos.